Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Un día caluroso y a una hora muy buena para venir a escuchar y a debatir. Antes de empezar, me gustaría hacer dos anuncios. Uno, que Marieta del Rivero no puede asistir porque le ha salido una cuestión de agenda ineludible. Y, en segundo lugar, como no puede ser de otra forma y más importante, queremos abrir esta mesa con un recuerdo a Pedro Solbes, que aquellos que estáis al tanto de este congreso desde hace meses sabíais que era una de las personas participantes en esta mesa. Bien, la mesa A, la confrontación Estados Unidos y China y sus consecuencias para Europa y España, alianzas tecnológicas y empresariales con China. Voy a ir presentando a los, muy brevemente, porque sois todos de sobra conocidos, y lo importante es lo que tengáis que decir y el debate. El orden que vamos a seguir es, primero voy a hacer una pequeña introducción. Todos nos vamos a tratar de limitar a los 7 minutos para que luego haya coloquio con el público. Primero irá Petra, luego Rodrigo, luego Miguel Ángel y finalmente Cristina. Bien, para empezar muy brevemente con el tema, yo voy a dar algunos datos que son, yo diría, indiscutibles. Otra cosa es la interpretación que se haga de los mismos, pero que nos puedan servir para el debate. El primer dato es que el centro de gravedad económico mundial se está desplazando hacia el Pacífico. En un think tank que se llama Gate Center, que preside Zapatero y en el que yo participo, hemos calculado este centro de gravedad económico mundial de una forma sencilla, y es multiplicando el peso de cada país en el PIB mundial por sus coordenadas geográficas, latitud y longitud. De esta forma, al sumar, tenemos una única coordenada, latitud y longitud, que es ese centro de gravedad económico mundial, porque te recoge, según sus pesos relativos, todos los países del mundo. Bien, lo que nos sale es que en 1960 el centro de gravedad económico y comercial mundial estaba en el Atlántico Norte, entre Estados Unidos y Europa. Pero con los años se ha ido desplazando primero hacia Estados Unidos y ahora se sitúa en el Pacífico, entre Estados Unidos y China. Y la tendencia es a que se siga acercando cada vez más hacia Asia a través del Pacífico. Una de las cosas interesantes de este centro de gravedad es que se mueve a lo largo del paralelo 40. No hay oscilaciones norte-sur. Y esto es interesante porque es el mismo paralelo en el que está Nueva York, más o menos, el que está Beijing y el que está Madrid. Por tanto, ese es el primer dato que yo creo que no es cuestionable, y es que el centro de gravedad mundial se va desplazando hacia Asia. Y el segundo es que China va a ser inevitablemente el nuevo líder mundial. ¿Cuándo? No es fácil decirlo, pero pronto. Si lo medimos en paridad de poder de compra, que siempre es más difícil de entender, ya lo es. Ha adelantado a Estados Unidos en PPA, en la economía china. Y si lo medimos en dólares o bien corrientes o bien en dólares constantes, según datos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, China es aproximadamente en el año 22 el 78% de la economía americana. Es decir, Estados Unidos le saca 22 puntos. Y en los últimos 5 años, incluso con el COVID se ha acelerado la convergencia, están convergiendo a un ritmo de 2,1 puntos al año, de media. ¿Esto qué quiere decir? Que en 10 años ese gap se cerrará en 21 puntos, que es más o menos el gap actual. Por tanto, podemos decir que en 10, 11 años China, bajo cualquier medida, será el nuevo líder mundial. Lo midas en PPAs, lo midas en términos nominales, en términos reales, etc. Esto va a causar, ya lo está haciendo, un conflicto entre Estados Unidos y China, que es un conflicto ya conocido en el pasado. Cuando tienes una potencia emergente y una potencia decadente, cuando se acercan o se van a cruzar,
surge un conflicto entre ellas y a veces conflictos internacionales. Esto ya empieza a ser, ya a partir de aquí, son ya, digamos, opinión más que datos, ¿no? En cualquier caso, que ese conflicto mundial va a tener consecuencias sobre el comercio, va a tener consecuencias sobre la economía global y sobre el propio proceso de globalización. En este contexto, mi opinión, y para abrir el debate, es que Europa debe ser neutral en el conflicto entre China y Estados Unidos. No debemos aliarnos en este conflicto ni con unos ni con otros. Y ese papel neutral quiere decir que tenemos que ser socios estratégicos tanto de China como de Estados Unidos. Lo estamos siendo de Estados Unidos en la guerra de Ucrania, me parece correcto, pero lo tendremos que ser también de China en la solución de la guerra y también en los intereses comunes que tenemos en África y en América Latina, donde China se está convirtiendo, en el caso de África, claramente en el principal inversor y en América Latina en uno de los principales inversores. Por tanto, Europa debe ser neutral y debe buscar incluso colaboraciones estratégicas y minimizar este impacto, pero en caso de que en el conflicto las empresas europeas reciban sanciones por no haber tomado parte, por decirlo así, en el conflicto, por unos o por otros, mi opinión también, y también es para debatir, es que Europa debe proteger a sus empresas frente a posibles sanciones cruzadas, tanto por parte de Estados Unidos como de China. Y con esto yo creo que he abierto ya el debate con una cierta contundencia, pero para aprovechar el tiempo, y le quiero ceder la palabra a Petra Mateos. Petra Mateos tiene una trayectoria, como sabéis, muy larga, pero solamente voy a resaltar que es catedrática de Economía de la Empresa y que fue presidenta de Hispasat hasta el año 2012. Petra, muchas gracias, adelante. presidente. Desde luego has hecho un buen resumen. Agradezco muchísimo la invitación de nuestro querido Aldo Olcese y también del comité organizador de este congreso. Es un verdadero honor para mí participar en esta mesa con todos amigos tan relevantes y comparto la opinión que acaba de decir nuestro presidente de que el centro económico se ha trasladado al Pacífico. Voy también a señalar algunos datos para apoyar esta afirmación. En los últimos 20 años, la economía china se ha fortalecido significativamente, multiplicando por 12 veces su PIB y con solo un incremento del 10% de su población, por 11 veces su renta per cápita, mejorando su posición en el índice de desarrollo global. En este periodo, el PIB de Estados Unidos se multiplicó solo por 2,3 veces y en la Unión Europea por 2,1, con un avance de la renta per cápita de 2 y 1,98 veces respectivamente. China ocupa ya la primera posición como exportador global, con 14,4% del total de exportaciones en 2022. Estados Unidos la segunda, con un 8,3%, y Alemania la tercera, con un 6,6%. En el ranking de importaciones, Estados Unidos mantiene la primera posición, con un 13,2%, China la segunda, con un 10,6%, y Alemania la tercera, con un 6,1%. Estados Unidos sigue siendo la mayor economía y potencia tecnológica del mundo, pero está perdiendo posiciones como líder industrial. Los chinos han superado ya a los americanos en sectores como telecomunicaciones, energía solar, drones, maquinaria industrial y trenes de alta velocidad, entre otros. Y en 2022, China superó a Estados Unidos como líder mundial en investigación científica y en patentes. En un estudio muy reciente de marzo de 2023 de Critical Technology Tracker, de un think tank australiano que se llama ASPI, destaca que China está adelantando a Estados Unidos en 37 de las 44 tecnologías analizadas y el informe detalla que China tiene 7 de los 10 institutos de investigación más potentes del mundo en tecnología militar y además supera a Estados Unidos en 8 campos de la industria energética. Los americanos siguen manteniendo su liderazgo en computación cuántica, pero en cuanto a inteligencia artificial, tenemos compañías chinas como Tencent y Baidu que tienen más patentes que compañías tan relevantes como IBM, Microsoft o Alphabet.
Esto se ha debido a que con la implementación de sus planes estratégicos, China ha construido los cimientos para posicionarse como la primera potencia tecnológica en pocos años. El Plan Estratégico Made in China 2025, enfocado en desarrollar bienes intensivos en tecnología, trata de aumentar sus capacidades industriales y dejar de ser la fábrica del mundo de bajo coste. Y en la Estrategia de Circulación Dual 2020 pretende aumentar la demanda interna y lograr la independencia tecnológica. Bien es verdad que el desarrollo tecnológico tiene un aspecto de seguridad y defensa que preocupa a Estados Unidos y también la producción de semiconductores por la importancia en la fabricación de otros productos. Tiene una ventaja China, que es que la estabilidad política les permite mirar a largo plazo y mantener sus decisiones de política exterior y en otras negociaciones, una situación que marca la diferencia con el sistema complejo de decisiones de la Unión Europea y también de Estados Unidos. La influencia del sector exterior se intensifica desde 2013, cuando Xi Jinping toma el poder. China mantiene una estrategia expansionista cuyo principal vector es la iniciativa de la Franja y la Ruta, con foco en las inversiones en infraestructura y conectividad. Dicha política lleva ya desde 2013 una inversión acumulada de 962.000 millones de dólares y busca exportar el modelo chino a países en vías de desarrollo, con un programa que se llama Destino Compartido de la Humanidad, que es como exportar ideología, que está incluido en el prólogo de la Constitución china desde la reforma de 2018. Tiene ya más de 147 países vinculados y más de 30 organizaciones internacionales. Están integrados en este grupo la mayoría de países latinoamericanos, Asia Central, Oriente Medio y África, al igual que algunos países de Europa del Este, Hungría y Serbia, y también Rusia. Italia tiene un tratado bilateral especial y en general son bastante flexibles y los países interesados pueden sumarse con facilidad. Estos dos macroproyectos a largo plazo son los ejes principales de la política internacional china y se complementan las inversiones con la difusión de ideología con gran éxito. África y algunos países latinoamericanos están siendo recolonizados por las inversiones chinas y también están creciendo en su influencia en organismos internacionales, por ejemplo, la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Con una doctrina universalista, está en fase de expansión y de aumentar su influencia, y además la guerra de Ucrania les ha favorecido. La guerra comercial Estados Unidos-China se inicia ya al final de la era de Obama, se intensifica con Trump y continúa con el presidente Biden. Las medidas adoptadas por Estados Unidos tienen un doble objetivo: bloquear la transferencia de tecnología con control de exportaciones y maximizar la distancia tecnológica, incentivando la producción con ventajas fiscales y subvenciones. Por ejemplo, el plan de infraestructura del presidente Biden de noviembre de 2021 implica la inversión de 555.000 millones de dólares, que si sumamos los que estaban aprobados antes, hasta 2030, y si añadimos otros proyectos que ya estaban aprobados, se duplica. La producción de semiconductores es uno de los puntos de mayor conflicto. Estados Unidos ha perdido espacio en muchísimos organismos internacionales, y pongo un ejemplo. En la Organización Mundial de Comercio, en el mecanismo de resolución de disputas, fue bloqueado desde 2019 o está bloqueado desde 2019 porque el presidente Trump dejó de nombrar al juez americano que le correspondía y Biden no lo ha renombrado. Tampoco acaban de llegar a un acuerdo para reformar la organización. También se alejó de la Organización Mundial de la Salud y de muchas organizaciones, poniendo en dificultades algunos tratados internacionales. Y China avanza como potencia en expansión, tratando de ocupar más espacio en la esfera internacional. Por ejemplo, es el segundo mayor contribuyente al presupuesto de operaciones de paz de Naciones Unidas, organización que utiliza como foro de cooperación internacional para lograr mayor influencia a través del llamado Grupo de los 77. El primer ministro Rishi Sunak, en la actualización de la revisión integrada de su política exterior, me refiero ahora a la relación que tiene con Reino Unido, considera a China como un desafío, antes lo consideraba como una amenaza, y señala la necesidad
de proteger los intereses británicos y mantener relaciones comerciales, aunque le preocupa la mayor incidencia china en la política internacional. La terminología ha sido diseñada pensando en Estados Unidos, que es su aliado especial, y el programa establece una autoridad de seguridad y protección nacional que se ubicará en el MI5 y asesorará a empresas y universidades sobre los riesgos del espionaje industrial. También duplica la financiación para desarrollar la capacitación sobre China de todos los órganos de gobierno y mejorar las habilidades lingüísticas para interactuar con el país. Un punto importante es el acuerdo AUKUS, que es desde septiembre de 2021, que es el pacto entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia para defender los intereses compartidos y hacer frente a China en el Indo-Pacífico. En las relaciones de la Unión Europea con China, China es nuestro mayor socio comercial y a la vez nuestra mayor competencia, pero con todas las divergencias en cuanto a su política exterior, parece evidente que la postura sobre China no sea unánime en el Parlamento Europeo. Existe una postura intermedia que trata de lograr mayor autonomía estratégica, por lo que Europa necesita formar y fomentar una competencia eficaz y segura con China que mejore nuestra resiliencia interna, por ejemplo, materias primas, conductores, etcétera, diversificando las cadenas de suministro y vigilando la política expansionista china y su inversión en sectores estratégicos. Hay unos parlamentarios a favor que critican la subordinación de la Unión Europea frente a China, la subordinación con Estados Unidos. Europa necesita el mercado chino para crecer. Y los parlamentarios en contra señalan que la única opción aceptable sería que China deje de violar los derechos humanos y deje de sancionar a diputados europeos y ayude en el conflicto con Ucrania. Critican, por otro lado, de una manera muy feroz, la venta del puerto de Hamburgo, también el del Pireo, pero con mayor, significación el de Hamburgo, que lo compara con el Nord Stream 2 y señalan, con un objetivo en la UE, la reducción de emisiones en 2035, dependeremos de China para los nuevos modelos de coches eléctricos, mientras que las emisiones chinas suponen la tercera parte de las emisiones globales. De manera que el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, José Borrell, señala que la UE tiene una relación marcada por cada una de las posiciones europeas representadas en el Parlamento y se trata de equilibrio y reciprocidad, con un orden libre y multipolar basado en reglas y ampliando relaciones. El desacoplamiento no es una opción para Europa. China es muy importante para la industria europea y también para las energías renovables y la transición energética, pero una excesiva dependencia supone vulnerabilidad. Y en relación con los derechos humanos en Europa hemos conseguido ya ciertas medidas, por ejemplo, realizar due diligence para mitigar los posibles efectos de las cadenas de valor con control aduanero para productos determinados. También se ha conseguido que China ratifique dos de las más importantes convenciones de derechos que tiene la UE. Y con esto he terminado y perdón por la prisa, pero nos habías marcado el tiempo. Muy bien, ha sido muy disciplinada y con datos muy interesantes. Bien, en segundo lugar, como decía antes, va a hablar Rodrigo Rato, que no necesita presentación. Como todos sabéis, ha sido vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía en España y ha sido director gerente del Fondo Monetario Internacional. Entiendo, Rodrigo, que tú quieres hablar de escenarios, posibles escenarios. Sí, bueno, siguiendo, primero saludarte, presidente, y a los demás compañeros de la mesa y a todos los presentes y agradecer a los organizadores, a Aldo Cese en especial, su invitación. Y yo querría, al hilo de lo que Petra ha ido diciendo y tú también, siguiendo un poco tus 5 puntos, está clara la traslación de gravedad hacia el Pacífico. Eso es un proceso que lleva décadas y que se explica por razones de población, por razones de renta per cápita, por razones tecnológicas, de la propia integración de las economías en la zona y, sin duda, es una realidad, no es que vaya a suceder. Ya la inevitabilidad de que China sea líder mundial, bueno, en volumen es probable, muy probable. Las cifras que ha dado Miguel Sebastián son totalmente no solo ciertas, sino
las extrapolaciones a futuro son probables, pueden ser 10, 15, 20 años, pero se daría la circunstancia de que el líder mundial, no sé si por primera vez en la historia, pero no hay muchos precedentes, tendría unos ciudadanos mucho más pobres que otros países. Seguramente pensaremos, bueno, Suiza no es el líder mundial y tiene unos ciudadanos mucho más ricos, pero no tanto. Es decir, los suizos y los norteamericanos no se sacan tanto dinero per cápita como el que se sacan hoy y se van a sacar no solo los norteamericanos y los suizos, sino los europeos con los chinos. El régimen político chino es un elemento de incertidumbre. Algunos lo pueden considerar un elemento de certidumbre porque las decisiones se pueden tomar sin que nadie las discuta. Unas se acierta y otras no. El COVID final, en los últimos 12 y 18 meses del COVID han sido una prueba de lo segundo. Las relaciones, por ejemplo, con el mundo empresarial, la cuasi desaparición de empresarios y las reglas de imposición de consejeros del Estado y la imposición de consejeros y de políticas de intervención en las empresas tecnológicas, por no hablar de otras chinas, pues introducen un elemento también muy complejo para aquellos que tengan que comerciar con China. Entonces, China probablemente va a ser la economía más grande, pues probablemente, tampoco con grandes diferencias con respecto a Estados Unidos, pero de ahí a que sea la economía líder en muchos sentidos, yo creo que quedan muchas preguntas por hacer. Aparte de las debilidades estructurales de China desde el punto de vista político, tiene una debilidad sorprendente, pero que es la población, y la otra es una debilidad de un altísimo endeudamiento de la economía, que en un sistema relativamente cerrado financieramente como el chino puede no parecer un grave problema, pero como la experiencia nos ha ido demostrando a lo largo de la historia, los problemas acaban explotando antes o después en todo tipo de regímenes, ¿no? El conflicto, la teoría de Tucídides, ¿no?, el conflicto del poder emergente y el poder que se está marchando, pues es una realidad. Ya si teníamos alguna duda, estamos ya en ella, y me parece que ha sido Miguel el que ha señalado que ya desde la época de Obama, el tratado famoso del Pacífico, que inexplicablemente Trump se retiró de él, pues era un paso muy importante de la estrategia norteamericana de aislar a China. Bueno, aislar a China puede sonar a ponerle puertas al campo y probablemente en cierto sentido lo es, ¿no? Europa debe ser neutral. Yo creo que Europa, no sé si debe o no debe, pero no va a ser neutral. Por lo menos en un tiempo razonable. En estos temas, dentro de 40 años, todos calvos, ¿no? Pero en un tiempo razonable Europa no va a poder ser neutral. Y la guerra de Ucrania ha venido a poner las cosas todavía más difíciles en las relaciones entre Europa y China. Ucrania es un elemento, se ha convertido, y seguramente si hace 2 años hubiéramos hablado de Ucrania aquí, nadie hubiera pensado que iba a ser un elemento clave de la seguridad europea. Es un elemento clave de la seguridad europea. Y las relaciones entre Rusia y Europa se han convertido en algo que seguramente nosotros no queríamos, no sé si los rusos lo querían, pero ahora es innegable que estamos en unas relaciones extraordinariamente, no solo complejas, sino complicadas para los europeos. ¿Que Ucrania ha sido bueno para China? No estoy seguro. Yo creo que los chinos ahora tienen que lidiar con un problema que quizás en su agenda no era imprescindible. Es verdad que ahora ya no les queda más remedio que lidiar con él, porque para China una derrota rusa en Ucrania sería muy poco asimilable y, en ese sentido, China está forzada a mantener una posición compleja, como lo demuestra incluso la última visita del presidente chino a Moscú, donde sí, muchos abrazos, muchos cariños, mucho tal, pero, por ejemplo, el trasvase de energía, las redes de comercialización de energía o de conexión de energía entre Rusia y China de gas, pues los chinos se han mantenido relativamente callados. Es verdad que los rusos están cayendo totalmente en la órbita china,
en el sentido financiero, en el sentido de exportación de materias primas, y China mantiene una distancia en el tema militar con respecto a Rusia. Por lo tanto, yo creo que Ucrania no es fácil para nadie, pero no es fácil para China. Y a corto plazo, el gran ganador de momento de Ucrania es Estados Unidos, que se ha convertido en el principal proveedor de energía de Europa, en el principal proveedor de armas de Europa, y que además tiene a los europeos en una posición de colaboración que si no, no se hubiera producido. Los europeos han definido, pero esto lo tenemos definido, las autoridades europeas han definido cuál es nuestra relación con China y tiene 3 aspectos. Es un rival sistémico y ahí pues tenemos Ucrania, Taiwán. ¿Qué sucedería en Europa? ¿Qué haríamos los europeos en Taiwán? La utilización de los datos. Estamos tranquilos que los datos de nuestros TikToks, de los datos de nuestras Huawei estén en empresas chinas. ¿Qué va a pasar en el Golfo? No cabe duda que China se ha apuntado un gran tanto en las relaciones en el Golfo Pérsico con el acuerdo entre Arabia Saudí e Irán. Y, lo ha mencionado, me parece que ha sido Petra, los derechos humanos. Para los europeos es un tema muy delicado, por mucho que todos pensemos que la política internacional pues es relativamente dura de piel para determinados temas, ¿no? También está el tema de la OTAN. A nadie se le puede escapar que en las últimas 2 reuniones de la OTAN han estado invitados Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda, y que en la siguiente reunión van a estar también invitados. ¿Quiere eso decir? Bueno, quiere decir, no sabemos lo que quiere decir, pero quiere decir algo, ¿no? Acabamos de ver un acuerdo sobre armas nucleares de expansión del paraguas nuclear norteamericano con Corea, y el difunto Shinzo Abe, una persona poco relevante en Japón, hace pocos meses, antes de que fuera asesinado, mencionó la frase inmencionable, y es que Japón podría tener que tener armas nucleares. Por tanto, las cosas son mucho más complejas inevitablemente, ¿no? Pero no cabe duda que China es un elemento y un país esencial. Al mismo tiempo somos rivales, pero también somos competidores, según la definición de la Unión Europea, en materia económica. Y ahí tenemos América Latina, ahí tenemos África, y ahí tenemos también, si vamos a un sistema dual financiero, la zona dólar, la zona renminbi. ¿Es eso posible? ¿Es eso deseable? Si le preguntásemos al presidente Lula, que acaba de pasar por aquí, sería deseable. Lo ha dicho claramente. Bueno, es un tema que a los europeos nos interesa. Al fin y al cabo, nosotros aspirábamos y pensábamos que la segunda moneda de reserva del mundo iba a ser la nuestra. Bueno, pues hay que ver cómo estamos dispuestos a aceptar ese tipo de relaciones. Y la tercera es la relación de socio estratégico. Rival sistémico, competidor económico y socio estratégico. Cambio climático, la resolución de los problemas de deuda de los países endeudados, más fuertemente endeudados, donde China es ya el principal prestamista bilateral del mundo, donde su Banco de Desarrollo es mucho mayor que el Banco Mundial, y como todos los que prestan saben, lo peor de prestar es que te paguen. Y eso los chinos lo están aprendiendo, que prestar es muy fácil, pero que te paguen no siempre es muy fácil. China tiene una teoría sobre los préstamos que no es exactamente la que tenemos los europeos. Ellos prefieren dilatar el tiempo, pero no condonar, y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no pueden prestar a un país que esté en una situación imposible de mantenimiento de su deuda. Recientemente, los chinos parece que están revisando su posición. Ahí, indudablemente, tenemos que tener una posición de relaciones estratégicas. China es un gran inversor internacional. Hay un acuerdo de inversiones con Europa que está detenido. Los chinos quieren que se reactive. Indudablemente les interesa. Porque China, si quiere que su población sea rica, necesita mercados internacionales e inversión internacional.
Europa, por razones políticas, ha detenido esa cuestión. Yo creo que ese va a ser uno de los temas más importantes a corto plazo en las relaciones entre China y Europa. Los norteamericanos, que son la otra pata de todo este lío, los norteamericanos, por boca de su secretaria del Tesoro, han dicho que el desacoplamiento, el fraccionamiento, la palabra que ha utilizado Miguel, que es la que más se utiliza, ahora no me acuerdo, es la fragmentación, me parece que es, sería desastrosa. Eso es, la verdad es que es bueno que lo digan, siendo ellos uno de los mayores responsables de ella, pero está bien. Eso para nosotros es importante. Es decir, nosotros sufriríamos bastante con un desacoplamiento, con un fraccionamiento de mercados. ¿Cuáles se podrían fraccionar? Pues algunos puede que tengan su importancia, pero, por ejemplo, si vamos a 2 sistemas de Internet, ustedes imagínense lo que supondría que tuviéramos 2 sistemas de Internet o 2 sistemas de pagos. Si usted comercia con China, que, como se ha recordado, es el principal socio comercial de la Unión Europea y de 120 países del mundo, usted no podría utilizar el sistema que utilizamos todos de garantía de nuestros cheques y de nuestros pagos. Por lo tanto, eso sería en la tecnología, donde los americanos claramente quieren forzar un desacoplamiento, ligándola a la seguridad nacional, ¿no? Bien, Kissinger, como no, en estos temas al final acabamos hablando siempre de los mismos, Kissinger hablaba del triángulo que se mantiene desde la Segunda Guerra Mundial: China, Rusia, Estados Unidos. Ese triángulo se puede convertir en un cuadrilátero: China, Rusia, Estados Unidos y Europa, o puede convertirse en un triángulo que sea China, Rusia, Estados Unidos y Europa, o en una relación bilateral, o en una situación bipolar, mejor dicho, China y Estados Unidos. Yo creo que esa es una cuestión crucial para los europeos. Ser capaces de estar en esa mesa en la que, bueno, no se está eternamente, ¿no? Puede que los rusos no sean capaces de aguantar el tirón eternamente, ¿no? Bien, China ha definido, en palabras de su presidente en su última visita a Moscú, que el cambio mundial está viniendo y que van a cambiar las cosas como no han cambiado en 100 años y que ellos, incluyendo a los rusos, pero sobre todo ellos van a ser el centro. Por lo tanto, las ambiciones chinas no están ya en discusión. Los chinos quieren ser el centro del mundo y creen que el mundo va a tener un cambio en esa dirección. Es difícil no sentirse admirado. Pensemos que Apple, en el año 2005, me parece que es, monta sus fábricas en China por el precio de la mano de obra. O sea, que hace 20 años China seguía siendo un país atractivo porque los sueldos eran baratos. Y ahora, como se ha recordado, por Petra es el primer país en patentes y está a la cabeza del mundo, compitiendo con Estados Unidos en todo lo que es investigación y desarrollo y en muchos aspectos superando claramente a los Estados Unidos. Por lo tanto, no se puede... aquellos que pudieran pensar que la existencia de un régimen único, o de un partido único y un régimen totalitario iba a producir en China las consecuencias que produjo en Rusia, se han equivocado. China es una economía muy, muy importante y muy dinámica, y los responsables chinos han demostrado que saben hacer muchas cosas. Es el primer productor de coches, es el primer productor de energía renovable, es también el primer productor de energía que proviene del carbón, es el primer tenedor de deuda pública norteamericana y, bueno, los préstamos que ha hecho en su iniciativa mundial de la nueva ruta de la seda, pues superan el tamaño de la economía española, ¿no? Yo no sé si China va inevitablemente a ser el país más importante del mundo. Lo que sí está claro es que inevitablemente China va a ser lo que centre la política mundial durante nuestras vidas y probablemente las de nuestros hijos. Y, por lo tanto, creo que esta es una discusión que vamos a tener a lo largo del tiempo en repetidas ocasiones.
Y ya por tocarlo finalmente, Miguel planteaba la necesidad de que nuestras empresas tienen que considerar China. Es un mercado inevitable. Solo para nosotros, que somos uno de los líderes turísticos del mundo, está claro que queremos tener turistas chinos. Queremos tener exportaciones a China, queremos tener importaciones de China, queremos tener acuerdos tecnológicos con ellos. Es un socio comercial necesario. ¿No va a ser, tiene aspectos complejos? Bueno, probablemente sí, los tiene, los he dicho antes, los han dicho los demás, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de evitar que nuestras empresas se encuentren atrapadas en condiciones que nos perjudiquen notablemente, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo. Siempre tenemos que recordar una cosa, y con esto termino. Los americanos son especialistas en plantear temas, imponer reglas y después no cumplirlas. Lo han hecho en el sistema financiero varias veces, como está viéndose ahora en la banca regional norteamericana. Por lo tanto, Europa tiene que tener un diálogo directo con China y las condiciones que imponga Europa por razones de derechos humanos o por razones de seguridad o por razones de seguridad de datos tienen que ser reglas europeas. Eso sí que creo que es importante. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra Miguel Ángel Fernández Ordóñez, también de sobra conocido. Fue secretario de Estado de Hacienda y gobernador del Banco de España. Miguel Ángel, creo que quieres hablar de cuáles serían las consecuencias de este conflicto, sobre todo económicas, de este conflicto China-Estados Unidos. Sí. Tienes la palabra. Y déjame dar las gracias a los organizadores por haberme invitado aquí, ¿no? Y a vosotros. No, en definitiva las consecuencias, porque es que lo que yo creo es que no nos damos cuenta de que este es el principal problema que tenemos hoy en el mundo desde el punto de vista económico. Es decir, la trascendencia de esta confrontación es gravísima. Claro, si lo comparamos con muchos problemas que tenemos ahora, tenemos cómo salimos de la inflación, la guerra de Ucrania, el Brexit, las consecuencias. Todo eso en el corto plazo está ahí, evidentemente. Pero el problema de esta confrontación es que puede dar lugar a consecuencias muy graves, muy duraderas y realmente mucho peores que lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque lo que se inicia con esto, y desgraciadamente hay quien intelectualmente da respaldo a este fenómeno, es un fenómeno de ir contra la globalización, de desglobalizar. Y claro, el problema es que la globalización de una forma importante se inicia después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del GATT, fundamentalmente, que es quizá uno de los inventos mejores de las instituciones multilaterales, porque es reunirnos todos y vamos a tratar entre todos de ir reduciendo los obstáculos y que, en definitiva, los ciudadanos de todos los países del mundo puedan elegir qué quieren comprar, a quién quieren comprar, qué hacer. Es decir, la globalización, en definitiva, es introducir que en decisiones económicas funcione el mercado y no funcione, digamos, los estados diciendo usted tiene que comprar esto, no tiene, como teníamos en España. Los españoles sabemos perfectamente que es lo contrario de la globalización con la autarquía franquista, ¿no? Que empieza a romperse en el año 59 y bueno, y entonces teníamos el arancel del 49% en los coches, las cuotas, etcétera, producíamos los peores coches con los peores salarios y bueno, o sea, lo que produce siempre la falta de competencia. Felizmente hemos visto cómo eso ha ido cambiando a medida que España se ha ido abriendo, Europa se ha ido abriendo. Y, en definitiva, todo el crecimiento que hemos tenido, y especialmente cuando ya los países comunistas y China deciden introducir el mercado y abrirse absolutamente, es un periodo espectacular de crecimiento relativo al que hubiéramos tenido si no hubiera estado, de estabilidad de la inflación, etcétera. Y esto es lo que nos podemos cargar con la confrontación China-Estados Unidos. Porque, claro, son, como se ha dicho aquí, por Petra, Rodrigo, etcétera, son dos protagonistas que no es Alemania o yo qué sé, o Brasil o no. Son dos entidades verdaderamente importantísimas
para seguir manteniendo la globalización y no destruirla. Y lo que hemos empezado es a destruirla. Cuando Trump empieza y decide salir de todas las multilaterales, decide imponer los aranceles, etcétera, está cargándose la globalización. Claro, los que éramos de izquierdas nos quedamos tranquilos, es malo. Y lo hace mal porque es de derechas, pero es que ha llegado Biden, en las que muchos teníamos de alguna forma y nos identificamos con la política de los demócratas, y lo que ha hecho Biden es peor que lo que ha hecho Trump, sin duda. O sea, ha mantenido todos los aranceles y ha empezado a introducir controles de exportación, política industrial, ayudas a las empresas para comprar un coche eléctrico si es americano o no es americano. Esto es absolutamente destructivo. Evidentemente, los efectos de estos no van a ser a corto, como estamos viendo la guerra de Ucrania, inflación, etcétera. Pero si nosotros tenemos por delante el cargarnos la globalización, que es en definitiva la que ha permitido el crecimiento de la productividad y el crecimiento, que tiene efectos, y toda esa política, y los ha tenido espectaculares en la desaparición del hambre, en la reducción de la pobreza, en África, que ha salido absolutamente. Es que hemos visto cosas, no lo ha tenido, y es verdad, en las desigualdades que han empeorado, en el tema del cambio climático, que ha seguido empeorando a pesar de todo, pero esto es porque nos vendieron, aquellos que malamente se llaman neoliberales, yo nunca les llamaría liberales, ni neo, ni nada, ¿no? Que lo que decían es que basta con esto y entonces ya tenemos todo resuelto. No, esto es importante para tener un crecimiento de la productividad, pero además hay que hacer políticas que reduzcan las desigualdades, hay que tomarse en serio el cambio climático. Pero claro, reaccionar a esto como se está reaccionando diciendo el problema es la globalización, no, mire usted, el problema es que no se hacen otras políticas que hay que hacer, pero como no tengamos globalización, como nos carguemos el crecimiento y los efectos de desglobalizar, fragmentar, como queráis el verbo del mundo, es la reducción de la productividad del crecimiento, pues mire usted, si no se crece, los ingresos fiscales caen, tendremos que no poder hacer el problema de las desigualdades, no podremos hacerlo del cambio climático, es decir, necesitamos mantener eso. Otra cosa es que haya que hacer más cosas. El mercado no lo resuelve todo, es lo que hemos aprendido cuando hemos visto con esto, pero desde luego la desglobalización no es la solución. La solución es hacer otras cosas, pero mantener absolutamente las posibilidades de crecimiento que son pues, el descubrimiento de los economistas. Yo creo que hemos descubierto, además de eso, poco más. Que creces más y que las naciones son más ricas de alguna forma si funcionan sin protección. Entonces, de cara a esto, el tema yo reconozco que es complicado, especialmente para los europeos, porque claro, Estados Unidos ha jugado un papel en todas las mesas multilaterales defendiendo esto y ascendiendo. Y entonces que Estados Unidos se coloque absolutamente olvidando la solución, que para mí no hay otra, que es la multilateral, sentarse y ver si alguien comete algún problema y está cerrando y tal, pues nos sentamos, lo discutimos, vemos qué es lo que se hace, pero el tema unilateral, esto nos lleva... El tema de las sanciones unilaterales son un desastre. Y no voy a entrar en otros campos donde se están haciendo y con consecuencias desastrosas, pero las puramente comerciales y económicas son un desastre. ¿Por qué? Primero, porque sabemos que incluso dañan al propio país. Y le ha pasado con los aranceles al acero en Estados Unidos. Todas las empresas que han tenido problemas gravísimos por pretender ayudar a los del acero. Pero claro, es que esto aquí se compra y se vende todo el mundo. Esto no es una cosa tan sencilla. Pero el tema más interesante es que cuando uno sanciona, piensa que el otro se va a quedar quieto. Y no es verdad, porque el otro reacciona. No debería reaccionar a lo mejor, porque no sería mejor, pero es entendible, ¿no? Se entiende, oye, si este hace esto, pues yo hago. Y entonces entra uno en la espiral que vimos en los años 30 que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que tomó una dimensión enorme, pero era lo mismo. Era cada uno, de alguna forma, tratando de fastidiar al vecino. Y entonces eso
se va subiendo. Los que se ocupan del tema militar también lo dicen, yo ahí no soy un experto, que todo esto de si usted se está gastando más en armamento, yo subo, y luego usted sube, pero al final tienen igual. Lo que pasa es que han perdido una capacidad, digamos, de dedicar esas inversiones a otras cosas, pero no has ganado nada, porque sigues igual. Pues en esto no solo ganas, se pierde, ¿no? Yo tengo la esperanza, una preocupación de que, desgraciadamente, en Estados Unidos hoy, esto es muy difícil, porque hoy en Estados Unidos el patriotismo se mide por ser antichino. El Partido Demócrata y el Republicano están en desacuerdo en casi todo, en el aborto, en tal, etcétera. Pero cuando viene a ser antichino, yo el que más, ¿no? Y entonces el patriotismo hoy en Estados Unidos es eso, y eso es una desgracia, porque es difícil. Pero es verdad también que cuando yo, para preparar esta intervención, he estado leyendo lo que se decía sobre la confrontación, los papeles más interesantes están escritos por americanos. Adam Posen, Wolf, Anna Kruger y tal, diciendo esto es malo para nosotros, queridos conciudadanos, esto no es bueno, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un problema, y también un problema los europeos, porque claro, si China fuera también un país democrático, pero claro, no nos cabe duda a los europeos que nuestro país, desde el punto de vista político, es Estados Unidos. Y esto yo creo que a ningún europeo, algún 0,5%, pero es nuestra cultura. Y esa política, por degradada que empiece a estar la democracia americana, no tiene nada que ver con la barbaridad del régimen comunista. Pero claro, esto es que tenemos que seguir ahí y tenemos que seguir defendiendo el sistema político, pero tenemos también que tratar de volver a lo multilateral y de acabar con el ciclo monstruoso y dramático. Yo cuando estaba preparando esto digo, bueno, ¿cómo decirlo y tal? Pero es que ayer Martin Wolf publicó en el Financial Times un artículo cuyo título era «Las relaciones de Estados Unidos y China nos llevan a un escenario aterrador». O sea, que es casi menos de lo que yo he dicho aquí. Y en la primera frase, Martin Wolf, que es el Chief Economist del Financial Times, amigo y una persona seria, ponderada, etcétera, dice, de cómo acabe esto va a resultar el destino de la humanidad. O sea, que yo no he llegado a decir eso, pero creo que tiene razón. Estamos metiéndonos ahí en un camino que tenemos que ver cómo seguimos apoyando a Estados Unidos en todos los temas políticos, etcétera, pero no dejándole que se equivoque en eso. Y esto ha pasado a veces con Estados Unidos. Cuando yo era joven, hace mucho, teníamos la guerra de Vietnam. Y la guerra de Vietnam la produce un país con la mejor democracia del mundo, pero se dedica a quemar a vietnamitas. Entonces, eso es complicado, porque eso le daba una cantidad de munición a los comunistas y a los otros, ¿no? Que decían, no, esto es que es un régimen terrible. No, perdone usted. O sea, el régimen vietnamita y el régimen comunista es horrible, pero Estados Unidos se equivoca si quema vietnamitas. Y por tanto esto hay que acabarlo. Y muchos de los americanos, desde Bob Dylan hasta etcétera, y hasta muchos, lo que hacían era convencernos de que Estados Unidos estaba equivocado por esa política. Yo es lo único que querría decir, porque yo creo que es importante detectar la importancia del tema este. Muy bien, muchas gracias. Para acabar la primera ronda, Cristina Manzano es directora de ES Global y ella es una analista de geopolítica, quizás la única de los que estamos en esta mesa, y tiene una publicación en el Instituto de Empresa y luego es colaboradora de muchos medios de comunicación. Y ella quiere dar una perspectiva diferente a esta mesa y es ¿cómo lo ve China? ¿O cómo lo podría estar viendo China? Adelante, Cristina. Muchas gracias, Miguel. Agradezco también a Aldo y a Sociedad Civil ahora, por supuesto, la invitación y os felicito por la organización de este congreso, por la capacidad de convocatoria y por el interés de las sesiones también, que es muy relevante. Yo no me atrevería a meterme con vosotros cuatro aquí en nada económico, Dios me libre, pero no coincido exactamente con lo que decías, Miguel Ángel, sobre la globalización. Y ese sí que es un tema que sigo, porque hay mucha retórica antiglobalización. Hay cambios en la definición de la globalización, pero las cifras al final nos demuestran
que no está ocurriendo. El año pasado, en 2022, todavía en pleno rebufo de la crisis de la pandemia, el comercio global ha sido más grande que en la historia, 32 billones de dólares en intercambios. Ha subido tanto el volumen de mercancías como el valor de del intercambio de mercancías. Con lo cual, yo creo que estoy de acuerdo contigo, hay toda una retórica antiglobalización, etcétera, sobre la que se basan muchas decisiones y muchas tendencias, pero todavía creo que no tenemos datos suficientes para ver cómo esa pretendida desglobalización se está desarrollando. Pero dejadme ir a China, porque lo que estamos viendo, y habéis tocado muchos puntos que incidían en eso, es cómo China está, no solamente Asia está llevando el peso del poder económico, demográfico, del poder político, sino que también se está reconfigurando el orden mundial. Un orden mundial que está, lo que solíamos llamar el orden global internacional, el orden liberal, basado en una serie de instituciones que nacen después de la Segunda Guerra Mundial y totalmente diseñado e impulsado por el poder de Estados Unidos. Eso es lo que estamos viendo que se está reconfigurando. Primero, porque, por una parte, las instituciones no están llegando a cubrir los mandatos para los que se habían creado. Y, por otra parte, porque China está haciendo avanzar otra serie de instituciones y otra visión de ese mundo. Y, por cierto, que no es nada nuevo, y también lo habéis mencionado de alguna manera, ¿no? Lo que China cree ahora es que está recuperando el lugar en el orden global que le corresponde y que los últimos 200 años han sido un paréntesis. Así que, y por tamaño, por geografía, por civilización, por historia, pues está en ese proceso. Esto es, además, un proceso de largo plazo, que es algo en lo que los chinos también nos llevan ventaja porque tienen la capacidad no solo de tener un conocimiento estratégico a largo plazo, sino la capacidad de aplicarlo. Y esto es una de las vulnerabilidades, de las deficiencias que ahora se ven en los sistemas democráticos. Este foco en los 4 siguientes años por cuestiones electorales, los chinos no lo tienen, porque saben que cualquier política que establezcan tiene un largo recorrido. Y ahí todo este proceso ya lo inició Deng Xiaoping, pero él creía que la forma de estar China en el mundo tenía que ser más discreta. Con la llegada al poder de Xi Jinping hemos visto un cambio radical y, sobre todo, en los últimos meses, a raíz de la revalidación de su mandato, a raíz del tercer mandato de Xi, estamos viendo que no solamente las acciones, sino el tono es ligeramente o es diferente. Estamos viendo un tono mucho más asertivo, lo cual no siempre quiere decir agresivo, y la manera en que la interpretamos muchas veces desde Occidente es agresivo, pero sí, desde luego, mucho más firme y mucho más decidido a que ese papel de China en el mundo se vea reconocido. Lo estabas mencionando justo ahora, Miguel Ángel, la apuesta es el multilateralismo, y China apuesta firmemente por ese multilateralismo. En todos los foros van a defender las instituciones multilaterales. Es verdad que a veces interpretándolas a su propia manera, ¿no? Pero también es cierto que parte de todo este proceso tiene que ver con la frustración de no haber reconocido ese poder en esas instituciones que no han sabido o no están sabiendo adaptarse a la nueva configuración del mundo. Y ahí el Fondo Monetario, voy a poner solo este ejemplo, el peso que tiene Estados Unidos en el Fondo Monetario es del 17, y pico %, el que tiene China hoy es del 6,4%. Ha habido alguna modificación, pero realmente eso no representa el peso de la economía china en el mundo. Con lo cual, es solamente un ejemplo, ¿no? Ha pasado en el Banco Mundial y pasa en tantas otras organizaciones. Está pasando, y lo has mencionado, Petra, en la Organización Mundial del Comercio. El poder actual de China, el poder económico y comercial, se ha basado en grandísima medida en su acceso a la Organización Mundial de Comercio a principios del siglo XXI. Además, empujado y apoyado por Occidente y empezando por Estados Unidos, ¿no? Pensando que eso era parte de lo que iba a llevar esta falacia que nos creímos, que el desarrollo económico de China iba a llevar naturalmente a la democracia. Pero la Organización Mundial del Comercio, como has mencionado, está bloqueada. Y está bloqueada en buena medida porque Estados Unidos se niega a nombrar a las personas que tiene que hacer falta en el sistema de arbitraje, ¿no? Sin el cual la Organización Mundial del Comercio pierde su sentido. Con lo cual, bueno, pues esta frustración también hace que se mueva con más ímpetu esa
esa configuración de orden global alternativo, que se traduce en un sinfín de organizaciones y de iniciativas que llevan tiempo creando, y también habéis mencionado el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Ese organismo, que lo habéis citado, tiene ya más fondos que el Banco Mundial y que es el que está sirviendo sobre todo para, no sobre todo, pero mucho, para financiar esa nueva ruta de la seda, que tiene 3 partes, por cierto, la terrestre, la marítima y la digital. O sea, es que es un despliegue gigantesco, más de 150 países ya adheridos a él. Pero también está, por ejemplo, el Banco de los BRICS, que ahora se llama Nuevo Banco de Desarrollo, porque tiene que ver con la asociación con otras que hemos querido llamar o estamos llamando potencias emergentes y que han emergido ya hace rato, ¿no? El Banco de los BRICS, que acaba de nombrar como nueva presidenta Dilma Rousseff y que se escenificó hace unos días también con la presencia de Lula, ¿no? Ese poder más visible de otros países que no eran los que hemos visto hasta hace poco. Pero tiene también que ver, por ejemplo, en el campo de la seguridad con la Organización de Cooperación de Shanghái. Y China está avanzando también en cuestiones de seguridad. O tiene que ver con una de las áreas, el área de libre comercio más importante del mundo, que se ha ratificado hace muy pocos meses, y siempre me dio aquí con las siglas, pero es el área regional económica integral, que incluye a China, y esto en parte tiene mucho que ver con esa reacción al TPP, al Acuerdo Transpacífico, que no firmó Estados Unidos, pero que ha encontrado nuevos, sí que se ratificó por parte de los países asiáticos, y que ahora tiene esta alternativa que incluye a China. Esta área comercial, que está empezando a nacer ahora, que todavía no tenemos los resultados, son 2.500 millones de personas, 1/3 del PIB global. Eso sí que es una alternativa a muchas otras. Y luego pues están iniciativas que todavía no sabemos muy bien en qué se van a traducir, pero está la iniciativa de desarrollo global, la iniciativa de seguridad global, la iniciativa de civilización global. En fin, China tiene una idea de lo que quiere, de cómo quiere que sea el mundo, un mundo que por principio está basado en la colaboración y está basado en el multilateralismo, pero también a su manera y que todavía no sabemos manejar. Y solo termino con cosas que ya habéis mencionado de cómo nos afecta a Europa. Por supuesto que nos afecta a Europa. Por supuesto que Europa tiene que aprender, tiene que definir cuál es su posición ante todo esto. Desde el punto de vista histórico, político, etcétera, y de seguridad, claramente, nuestro aliado es Estados Unidos, y ahí la famosa autonomía estratégica de la que venimos hablando hace muchos años, algunos años, en términos de seguridad, con la guerra de Ucrania, no solo no se está materializando, sino que se está fortaleciendo la dependencia de Estados Unidos por una serie de razones, pero bueno, sí que podemos empezar hemos empezado a tratar de definir dónde están nuestras vulnerabilidades por las dependencias. En términos de seguridad es un lado, hemos visto la cuestión energética claramente, la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la torpeza o la ceguera de Europa a la hora de, después de 2014, después del Donbass, seguir aumentando la dependencia energética de Rusia. Bueno, pues hemos visto a qué ha llevado, pero realmente ahora tenemos también una dependencia estratégica de China, por ejemplo, en tierras raras, en minerales críticos para nuestro desarrollo. Y ahí es donde tenemos que aprender a manejar las vulnerabilidades que generan las dependencias y también a tratar de buscar otras alianzas. Pongo solo un ejemplo y estos días estamos mucho hablando de ello, ¿no? Esta supuesta renovada alianza que queremos impulsar desde España, con la presidencia española encima de la mesa, con América Latina. América Latina, España, algo menos. Y desde luego la Unión Europea la han dejado de lado desde hace mucho tiempo. Y este espacio lo ha ido ocupando China, lo habéis mencionado, es el segundo socio comercial o el primero de muchos países, empezando por Brasil, es el segundo inversor en muchos países y realmente hemos cedido terreno en ese sentido. Bueno, la relación que Europa ahora puede restablecer con América Latina se va a tener que basar en mayor igualdad que la que hemos tenido en otros tiempos y también en algo más
que no sea solamente como proveedor de materias primas, ¿no? Estaríamos cayendo en una trampa del extractivismo que yo creo que ya no se corresponde, ni los latinoamericanos, por cierto, están muy dispuestos a aceptar. Pero sí, Europa, los europeos, según todas las encuestas, queremos tener una posición, no sé si neutral es la palabra, pero no queremos que nadie nos diga qué partido tomar. Esto, por ejemplo, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que hace encuestas periódicas sobre, ante determinadas cuestiones, conflictos, Europa con quién quiere estar. Queremos tener nuestra posición propia, pero todavía no hemos aprendido a definirla. Así que creo que este va a ser un desafío para los próximos años. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Antes de, no sé si alguno quiere intervenir en la segunda ronda, yo sé que quisiera aclarar, a raíz de la intervención de Rodrigo, claro, cuando yo hablo de líder mundial me refiero al tamaño económico. No estoy haciendo una comparación de en qué país te gustaría vivir. Pues evidentemente creo que a todos los presentes preferiríamos vivir en Estados Unidos que en China, aunque también es verdad que Estados Unidos no es lo que era cuando vivíamos nosotros, ¿cierto? Pero todos preferiríamos vivir en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí la cuestión no es elección de modelos, ¿no? La cuestión es qué hacer ante un país que es indefectiblemente la nueva potencia mundial. Tú dices, no, es que son pobres. Bueno, ha habido otros imperios en la historia, y no quiero mencionar, pero algunos los tenéis en la cabeza, imperios donde no se ponía el sol, que tampoco eran ricos, pero eran imperios. El propio imperio francés o incluso el imperio británico tampoco era especialmente rico. Es verdad que China no es rica, en el sentido de que su renta per cápita media todavía es muy baja. Es pues, un poco más que la que tenía Estados Unidos en los años 20 del siglo pasado, años 20, años 30. Una renta per cápita muy baja, pero eso precisamente lo que te está diciendo es que el recorrido que tiene China es abismal. Es que en 1980 China era más pequeña que España. España, que es increíble, ¿cierto? En 1980, que ya estábamos, yo creo, casi todos los de la sala ya habíamos nacido, ¿no? China representaba el 1,8% del PIB mundial y nosotros, España, el 2% del PIB mundial. Por tanto, el recorrido que tiene China es enorme. Entonces, aquí el debate era qué hacemos ante esto, ¿no? Y es en lo que me refería sobre que Europa debe ser neutral. Debe ser neutral, primero porque, no sé, me corregís los que sabéis de geopolítica, pero China no ha agredido nunca a nadie, que yo sepa, ¿eh? A lo mejor sí, agredió a no sé qué país en tal y cual, lo retiro, ¿no? Pero desde luego no ha agredido nunca a Europa. Y Estados Unidos sí que ha agredido a otros países. Miguel Ángel ha puesto algún ejemplo, podríamos hablar de América Latina, muchos ejemplos, podríamos hablar de algún país africano, etc. ¿De dónde viene este miedo a China? Yo creo que el miedo a China viene de la propia cultura americana temerosa de que China le adelante. Entonces, nos tiene que asustar con China. Y creo que ahí está parte de la batalla, digamos, propagandística y cultural que vamos a vivir ahora. Por ejemplo, Rodrigo, tú dices, no, es que yo no quiero que TikTok me controle los datos, pero ¿te da igual que te los controle Google o Amazon o tal? De acuerdo. Yo no quiero que me controle mis datos nadie, pero no, ni los chinos ni los otros, ¿no? En ese sentido hablo yo de neutralidad. Pero vamos, era para abrir una segunda ronda de debate antes de dar la palabra al público, que me ha pedido gente del público intervenir. Solo una pequeña diferencia en ese sentido, y es que efectivamente sabemos que Google, Facebook, etcétera, controlan nuestros datos, además los damos voluntariamente y hacen lo que quieren con ellos. La diferencia, y para los europeos creo que es importante, es que por ley las compañías chinas tienen la obligación de ceder esos datos al gobierno chino, en el caso de que el gobierno chino considere que hay cuestiones. Con lo cual, pues eso, tú puedes pensar como ciudadano de un país libre democrático que tus datos pueden llegar al gobierno chino, que los puede usar para lo que quieran. Esa es la diferencia. El gobierno americano no llega. El gobierno americano también lo hace, pero no por ley. Sutil. No lo tiene tan fácil. Sabemos que lo hace. Yo, en el tema que ha planteado Miguel Ángel, claro, es verdad que la globalización, esta segunda globalización después del principio de los años del siglo pasado,
que acabó mal, por desgracia. No quiere decir que esta tenga que acabar mal, pero bueno, la globalización unas veces, no, vamos, aquella no acabó bien. Estamos en una etapa de proteccionismo, de creciente proteccionismo, lo que en Europa llamamos las ayudas de Estado. Los que hemos lidiado en temas de gobierno sabemos lo complicado que eran las ayudas de Estado, ¿no? Bueno, pero es que, por desgracia, y con el cambio estratégico de Estados Unidos, ahora los dos líderes económicos mundiales son partidarios de las ayudas de Estado a muerte. Porque claro, los chinos no nos vamos a engañar. Ayudas de Estado hay las que quieras. Para empezar, la banca la dirige el Partido Comunista. Entonces, esto es muy complicado, lo que viene, muy complicado. Y para los europeos es muy complicado, porque además, aunque seamos ricos individualmente, no tenemos el dinero que tienen los norteamericanos ni los chinos para esta operación, como se está viendo ahora con las ayudas que los norteamericanos han puesto encima de la mesa para los temas energéticos o para los temas tecnológicos, ¿no? Por lo tanto, viene una temporada muy complicada en ese sentido, porque el proteccionismo está instalado, nada más y nada menos que en Estados Unidos, que como muy bien decía Miguel Ángel, ha sido el que ha estado forzando, no siempre de la mejor manera posible, pero ha estado forzando esa máquina, y ahora nos encontramos con que los republicanos, que eran teóricamente partidarios del libre comercio, no lo son, y los demócratas, que tampoco lo eran, pues tampoco lo son, ¿no? Entonces, en ese sentido, además, la introducción del concepto seguridad nacional como un concepto económico, eso es algo que no habíamos vivido, por lo menos en esta parte del mundo. Y los datos se han convertido en un concepto de seguridad nacional. Y entonces, pues esto nos va a llevar muchas conversaciones y muchas complicaciones. Ese es otro debate, ¿eh? No, claro, pero es el debate Estados Unidos-China, es el debate de si el paradigma de David Ricardo, de que el comercio se tiene que mover, la producción mundial, en función de la ventaja comparativa, si ese paradigma sigue teniendo valor, que enseñamos a los alumnos. Yo creo que ese paradigma se está viniendo abajo, primero por la seguridad de suministro, y eso lo ha producido el COVID y Ucrania. La gente dice, no, oye, las mascarillas tiene ventaja comparativa China, pero ni hablar. Las mascarillas aquí. Esto no nos vuelve a pasar. Y las respiradores aquí. Pero es que tiene ventaja comparativa India en respiradores. No. Seguridad de suministro. Esto es letal para la ventaja comparativa. Y el segundo, el tema medioambiental. Es que el tema medioambiental está en contra, por definición, de la globalización, porque en la medida en que el transporte sea el principal emisor de CO2, tiene ventaja la proximidad. Tiene ventaja la proximidad. Entonces, pues ya los plátanos de República Dominicana son más baratos que los de Canarias. Sí, pero si ya incluyes el CO2 del transporte, pues ya no empieza a estar tan claro. Y lo mismo con la agricultura de proximidad, etcétera. Entonces, pero vamos, que este es otro debate, que abrimos una mesa, que cuando queráis la tenemos, pero es un debate apasionante. Pero yo creo que no es el debate de hoy, ¿no? Que es centrarnos en Estados Unidos y en China. Y había gente de la audiencia que había pedido la palabra. No sé si hay un micrófono accesible. Por favor, si puedes presentarte brevemente y hacer la pregunta brevemente también. Bueno, mi presentación es muy sencilla. Llevo 45 años trabajando, viviendo, pateando y debatiendo con China y hablando y escribiendo libros y artículos sobre China. Con 45 años aporto algo, creo. Vamos a ver, China ha vuelto para quedarse y se queda. Parece que eso se está aceptando con una resistencia, pero eso nos plantea un problema a Occidente, porque yo hablo de Occidente y China como dos mundos distintos. Oigo hoy hablar esto aquí en Occidente. No tiene nada que ver con lo que oigo y leo a los chinos diariamente. Es otro mundo. China ha vuelto para quedarse y se queda, pero resulta que a Occidente no nos encaja, no sabemos dónde ponerlo. Viene con su sistema económico, con su sistema político y, ojo, con su sistema filosófico. Parte del confucianismo que no tiene nada que ver con la filosofía europea. Entonces,
nuestra reacción, y ahí va a venir mi pregunta, nuestra reacción es, bueno, enfrentamiento de Estados Unidos, pero me quiero centrar en Europa. Recelar de China. ¿Por qué? Hablamos de rivalidad sistémica. Dos son rivales cuando uno se quiere imponer al otro. China no nos quiere imponer su sistema, lo expande por el mundo tranquilamente. Nosotros sí queremos imponer a China nuestro sistema, porque consideramos que es mejor. Es que ellos consideran que el suyo es mejor para ellos, pero no lo quieren imponer. ¿Por qué no cambiamos el chip y hablamos de diálogo con China y cooperación con China? Europa se ha opuesto, Sebastián decía, ¿qué neutralidad tiene Europa? Se opone a la Ruta de la Seda, que es el mayor proyecto de conectividad global que ha existido nunca en la historia. Se opone al tratado firmado entre Europa y China, la Unión Europea y China, de inversiones mutuas, que nos beneficiaría muchísimo a ambas partes. Y se opone, ¿por qué? Porque Estados Unidos se opone. ¿Por qué se opone Europa y no entra España, que nos vendría muy bien el proyecto de la Ruta de la Seda para muchísimas cosas? Por ejemplo, el gran proyecto del campo de Gibraltar, que el gobierno español ha negado. Porque Estados Unidos se opone y la Unión Europea se opone. Entonces, no hay neutralidad. Yo pediría y exigiría a Europa, como mi gobierno, como ciudadano europeo, que fuese neutral, que considere a China. Los problemas de este mundo, piensan los chinos, y lo están poniendo en práctica ya con más asertividad, no se solucionan si las tres grandes potencias, China, Estados Unidos y Unión Europea, no se ponen a trabajar juntos para solucionar los graves problemas del mundo, como por ejemplo el cambio climático. Muy bien. Mi pregunta es ¿por qué Europa no es neutral? ¿Alguno quiere responder a la pregunta? Pues porque no entra dentro de nuestros intereses aparentemente a corto y a medio plazo, ¿no? China no se quiere inmiscuir. Bueno, China tiene un sistema político que nos produce recelos. Hemos tenido un principio en los últimos, porque no olvidemos que se ha recordado, me parece que por ti, que China tiene su gran despegue porque entra en la Organización Mundial de Comercio. Sin ser una economía de mercado, le abrieron la puerta los norteamericanos y nosotros los europeos, y les hicimos un inmenso favor. Porque había un principio que me parece que los alemanes definen como el cambio por el comercio. Y el convencimiento de que cuando los países se hacen ricos, los sistemas políticos se hacen aceptables. Los derechos humanos son bastante universales. Es decir, si tú a una persona la detienes en su casa sin juicio y desaparece, no tiene nada que ver con Confucio, nada. Entonces, eso Ucrania lo ha matado. Y vamos a tardar mucho tiempo en volvérnoslo a creer. Entonces, ahora ya no se trata de que con el comercio todo mejora. Bueno, mejora o no mejora. Europa necesita, indudablemente, y lo he dicho y lo comparto, tiene que tener una estrategia propia, no de los Estados Unidos. Porque además los Estados Unidos cambian de estrategia con una rapidez. Es verdad que tienen un sistema político muy complicado, que se llevan fatal, que se matan entre ellos, pero cambian de estrategia en cuanto les conviene y dejan de aplicar una regla internacional que ellos mismos han propuesto y se quedan tan anchos. Y siempre tienen la excusa de que es que el Congreso nos ha dicho que no, y se quedan tan anchos. Entonces, los europeos tenemos que tener una, yo no sé si la palabra es neutralidad, yo creo que una estrategia propia. Por ejemplo, en el tema del cambio climático, pues vamos a tener problemas con China, no cabe duda. Porque ellos, y no dejan de tener razón, y lo dicen todos los países emergentes, dicen, hombre, claro, ahora que tú ya estás desarrollado, ahora me dices que vamos pies quietos. Oye, pero ¿y yo cuándo llego yo ahí? Porque claro, los chinos, ellos te dicen, es que nosotros somos un país pobre, no nos podéis pedir lo mismo que le pedís a Bélgica. Porque no solo en el Fondo Monetario Internacional está sobre representado Estados Unidos, está sobre representado
toda la Unión Europea entera, ¿no? Entonces, eso es muy complicado y ellos tienen razón en ese sentido. Ellos dicen, oiga, es que yo tengo, es verdad que tengo 500 millones de ricos, pero a lo mejor tengo 400 millones de pobres. Y claro, dicen, oiga, ¿yo por qué tengo que renunciar al carbón? Que renuncien los belgas o los alemanes, pero no nosotros. Entonces, ahí vamos a tener unas relaciones complejas. Si Europa, por ejemplo, como Miguel, es un tema apasionante, pero que tiene que ver con China y tiene que ver con otros. Si nosotros, como consecuencia de que vamos por delante de todos en las reglas medioambientales, pusiéramos un arancel medioambiental, bueno, no hace falta ir a China, los Estados Unidos nos montan un lío del demonio. Estamos metiendo ya. Deberíamos. Estamos metiendo. Bueno, no, queremos meterlo. Los americanos han dicho que ni se nos ocurra, si nos ocurra. ¿Por qué vamos por delante? Esa es una gran pregunta. Yo en eso estoy más de acuerdo. No sé lo que piensas tú, pero esa pregunta me gusta. Yo simplemente hago creo la que pregunta. nos vamos pasando de primeros de la clase. Pero bueno, para contestarte a ti, yo creo que Europa tiene que buscar una estrategia con China autónoma. Pero Ucrania, nos guste o no nos guste, va a ser una piedra de toque a corto plazo y ahí me parece que tenemos posiciones encontradas. Ellos quieren que ganen unos y nosotros queremos que ganen otros. Y eso suele ser muy complicado de manejar. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. Muchas gracias. Bueno, gracias a los ponentes porque hemos aprendido una barbaridad y hemos revisado muchos otros conceptos. Me llamo Rafael Aznar y he trabajado y sigo trabajando con el tema del comercio mundial, del comercio internacional marítimo fundamentalmente. Entonces, mi incertidumbre es a propósito de la situación de Taiwán. Es obvio que Taiwán, es conocido más que obvio, es conocido que Taiwán es un poco el yacimiento tecnológico de Estados Unidos, ¿no? Se dice. Y de ahí la delicada situación geopolítica y que podría llegar a ser casus belli. Yo obviamente no voy a hablar de casus belli, voy a hablar de la incidencia, o me gustaría conocer de la mesa la incidencia a la que puede llevar cualquier desestabilización de la zona para la economía de Estados Unidos y si se constipa Estados Unidos nosotros también tendremos algún problema, me imagino. Y cómo combatirla en el sentido de, en ese criterio propio europeo que Rodrigo acaba de defender, que es verdad que deberíamos de tenerlo, cómo cambiamos de posición en su momento para irnos con los tecnólogos chinos, vamos a decirlo de esa manera, en lugar de con los americanos. ¿Me habéis comprendido la pregunta? Sí. Muchísimas gracias. Antes de responder, tenemos otra pregunta y acumular un poco de preguntas. Toma. Sí, tienes el micrófono detrás. ¿Te puedes presentar? Sí, buenas tardes. Soy Antonio Sáenz de Vicuña. He oído muchísimo todo lo que habéis comentado sobre el comercio, la geopolítica, la riqueza, la pobreza de China, su economía, su tecnología, ruta de la seda. Pero hay un elemento fundamental y lo es muy importante para un país como es China, que es el rule of law, que dirían los ingleses, es decir, la separación de poderes, el control entre unos y otros, y que yo creo que para una potencia naciente como es China, naciente y bastante importante como es China, no se puede equilibrar, digamos, por conceptos puramente políticos, geopolíticos, por decirlo de algún modo, cuando no se cumplen derechos fundamentales, que es, como digo, la separación de poderes y el rule of law. Es decir, que la ley es la ley. Y yo creo que en China, por lo menos las anécdotas que me han llegado a mí, ese rule of law no se cumple. Y eso yo creo que debería ser un elemento que Occidente debe de tener en cuenta y no equilibrar a China con el resto de los países que hay. Gracias. Muy bien, no sé si alguien de la mesa quiere responder a alguno de los dos temas, o Taiwán o al tema de la rule of law. Yo es una opinión nada más. En relación con el tema de Taiwán, indudablemente tenemos que ser conscientes que para China es una línea roja, es decir, que nuestra posición debería ser o equidistante o mirar a ver qué nos interesa, porque si nos posicionáramos completamente al lado de Estados Unidos, indudablemente tendría para Europa graves consecuencias.
no creo yo que ese es un ejemplo claro, ¿no? Desde el punto de vista económico, no de seguridad, la constatación de esa vulnerabilidad, de la dependencia enorme del mundo, de Taiwán en cuanto a microchips, ya se está intentando corregir. Creo que lo mencionaba Santos, ¿no? En Estados Unidos hay unos planes de inversión brutales para, que ya están en marcha para fabricar ellos sus propios procesadores. En Europa está siendo más complicado. Creo que la proporción, si no recuerdo mal, son 400.000 millones de dólares en Estados Unidos para fomentar la fabricación de microchips, 40.000 millones, sumando un montón de cosas en Europa. La distancia está clara, pero por lo menos la conciencia de corregir esas vulnerabilidades ya está ahí, y hay empresas y hay países europeos que están intentando atraer a TSMC, la principal empresa de fabricación de Taiwán, por cierto, con gran oposición de China, con lo cual ahí también vemos esas tensiones, ¿no? Lo acabamos de ver en Lituania. Rule of law, Taiwán. Lo que está muy claro es que ellos tienen, sobre todo en lo económico, 2 tribunales que son los que resuelven todas las cuestiones, y después tienen, por otro lado, un Tribunal Supremo que está muy vinculado al poder. Eso ellos dicen que es una fortaleza, porque entonces está todo mucho más fácil que con la ley de arbitraje internacional, pero evidentemente entiendo lo que dice Vicente. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, como se nos ha ido ya la hora, agradecer una vez más su presencia, su participación y su interés, y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. También